Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club Ceares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuillas, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condals Club, Urraca Club de Fútbol, de la Galletona. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más desde la Galletona, este programa que se ocupa de la tercera división, ya con la temporada finalizada. Lo que vamos a tratar ahora mismo es de arrojar un poquitín de luz a los partidos de la fase de ascenso. Una fase de ascenso que, como sabéis, disputan el Club Deportivo Tuilla, el Uni, el Cova y el Unión Popular de Langreo, y además por ese orden, primero, segundo, tercero y cuarto clasificados. Hubo suerte dispar, la mayor parte de los asturianos tuvieron mala suerte en este debut. El que peor suerte llevó fue el Club Deportivo Covadonga, aunque también tuvieron mala suerte el Club Deportivo Tuilla, que cayó por 1-2, y también mala suerte para la Unión Popular de Langreo, que no pudo pasar del empate a 0 en casa, a pesar de tener con bastantes ocasiones. Vamos a ver todos los vídeos, vamos a charlar con protagonistas, pero lo primero es poner un poquitín en orden los datos que los tenemos ya en pantalla con esos marcadores y con los goleadores que tenemos aquí para contaros un poquitín cómo fueron los partidos. Empezamos por el Club Deportivo 0, el Club Deportivo Covadonga 0, Don Benito 3, goles de Joaquín, de Patri y de Toni. El segundo partido que tenemos en disputa fue el Atlético Malagueño 2, goles de Samu García y Sergio Moll, Universidad de Oviedo 2, Pablo Naredo y Jabuto. En el campo del Gandín se disputaba a las 12:30 el Tuilla 1, marcó Esteban de penalti, Las Palmas Atlético 2, Asdrúbal y Héctor, y finalizaba la jornada en Ganzaba a las 5 de la tarde, la Unión Popular de Langreo 0, Mutilvera 0. Sí, partido que acabó sin goles, como digo. Bueno, pues con todo ello vamos a ir conformando ya las conexiones telefónicas y aquí en el plató con invitados que tenemos hoy para que nos cuenten un poquitín cómo fueron estos partidos. Vamos a ir ya a pasar al primer partido, al Club Deportivo Covadonga, que lo tenemos ya para analizar ese partido entre el Club Deportivo Covadonga y el Don Benito, con una dura derrota del cuadro de Iván Ania. Vamos ya a entrar en materia cuando queráis. De la Galletona. Bueno, pues ahora vamos a ocuparnos del partido del Covadonga, el Club Deportivo Covadonga, que disputó su partido contra el Don Benito, contra el equipo pacense, y al final acabó derrotado por 0-3, un resultado muy duro, muy adverso, que los de Iván Ania tratarán de sobreponer en el campo extremeño, donde tienen que viajar esta próxima semana, este próximo domingo. Vamos a saber cómo se desarrolló un poquitín el partido, un partido que, por lo que dicen también las crónicas, fue un partido difícil y complicado, que rápidamente se le puso de cara al equipo pacense, que se adelantó 0-1 en el marcador, al minuto 1 de partido, por lo tanto se puso muy de cara para los pacenses, muy en contra para el cuadro de Iván Ania. Al final tuvieron muchísimas ocasiones los del Club Deportivo Covadonga, pero no pudieron materializar ninguna de ellas. Otra jugada desgraciada vino con el 0-2, un buen remate de cabeza de Patri, y al final pues fue Toni el que redondeó la cuenta para el equipo pacense, marcando el 0-3, un 0-3 que dio un castigo excesivo, demasiado duro para el cuadro de Iván Ania, un Iván Ania al que vamos a saludar para que nos cuente un poquitín cómo fue el partido. Iván Ania, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues supongo que triste por la derrota, sobre todo por la manera en que se produjo, porque un 0-3 con los merecimientos de uno y otro equipo, pues yo creo que se antoja demasiado duro. Sí, es un resultado para lo que se vio en el campo exagerado, un poco excesivo, pero bueno, está claro que en el fútbol lo que mandan son los goles. Ellos en 4 ocasiones que tuvieron metieron 3, nosotros tuvimos muchas más y no fuimos capaces de hacer un gol. Creo que el espectador que haya estado en el campo viendo el partido pues le parecerá muy, muy exagerado y es una pena, porque estábamos muy ilusionados en poder hacer un buen resultado en casa y jugárnosla en el partido de vuelta, y ahora se nos ha complicado mucho la clasificación, pero estuvimos tristes el domingo, el lunes por la mañana, pero ayer ya en el entrenamiento
intentamos recuperar a los jugadores y que piensen que se puede sacar adelante. Yo creo que más de 3 ocasiones vamos a tener en el partido, la cuestión es el materializarlas. Además hay que contar con que, bueno, pues un viaje largo como el que tuvieron que sufrir ellos, pero que se les puso muy de cara, porque en el minuto 1 de partido ya encajabais el primer gol, con lo cual el mazazo pues fue fuerte, pero seguisteis con la misma intensidad, seguisteis creando ocasiones de peligro, empezasteis a crear ocasiones de peligro, y yo creo que para nada fuisteis un equipo inferior al Don Benito sobre el terreno de juego al Rabanal. No, ni mucho menos. Está claro que un gol en el primer minuto al equipo que lo marca le da mucha seguridad y bueno, sabíamos que ellos eran un equipo que defensivamente tenía mucha intensidad, un equipo muy fuerte en la parcela defensiva con 4 defensas más 2 hombres de medio campo siempre muy juntos con los centrales y que dejaban arriba los 3 medias puntas más un delantero descolgado para intentar conectar rápido con él. Y a pesar de que hicieron el gol temprano, creo que hicieron el mismo juego que iban a hacer si no hubiesen metido el gol. Nos dieron la pelota a nosotros, se replegaron atrás y es algo que no nos sorprendió porque sabíamos que iba a ser así. La fortuna que tuvieron ellos fue la de hacer un gol en el minuto 1 y como te decía antes, pues eso te da mucha seguridad. Nosotros no cambiamos para nada nuestra manera de jugar e intentamos jugar igual que hicimos durante toda la temporada, porque es lo que nos ha llevado a estar en esta eliminatoria de liguilla y no veía bien el cambiar nuestra manera de jugar por ser una eliminatoria. Iván, ahora, bueno, pues después del partido supongo que el jugador, desde el punto de vista del jugador y desde el punto de vista de vosotros, del cuerpo técnico, viendo más de 1000 personas allí en el Rabanal y viendo el resultado de 0-3, pues no solamente os sabe mal por vosotros, sino por esa cantidad de gente que arrastrasteis, que fueron a ver una eliminatoria con la misma ilusión que teníais vosotros de hacer un buen resultado para la vuelta. Sí, es una pena que no pudieran ver un partido en el que hubiésemos conseguido la victoria. Es nuestra primera experiencia en una liguilla de ascenso y la gente estaba muy ilusionada, de ahí que se acercaran tantos espectadores, que normalmente van 200, 300 personas, no van más. Sin embargo, este día había casi 1000 personas y bueno, pues no creo que sea una decepción porque sabíamos que el partido iba a ser igualado, que iba a ser un rival fuerte y que podían pasar muchas cosas. Lo que posiblemente no se esperara es que fuera un resultado tan abultado, pero una decepción no creo que sea. Sí que es una pena porque la gente estaba muy ilusionada, pero bueno, todavía tiene remedio, todavía tenemos el partido de vuelta. Somos conscientes de que va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Por ganas estoy seguro que no va a quedar y yo estoy convencido de que allí vamos a ganar y qué oportunidades vamos a tener. Y desde el domingo a la tarde que empecé a ver el partido en el vídeo me convencí de que lo podemos sacar adelante y así se lo transmití a los jugadores y creo que ellos también están convencidos de que lo podemos hacer. Iván, después de un 0-3, plantear el partido, ¿cómo se plantea desde el punto de vista de un entrenador? Supongo que bueno, no volverse locos a hacer vuestro fútbol y lo que dices, intentar rentabilizar las ocasiones, porque no os queda otra que marcar 3 goles y también importante el mantener la puerta a cero por lo menos en los primeros minutos, ¿no? Sí, está claro que si no mantienes la puerta a cero cada vez se va a hacer más difícil, ¿no? Cierto es que un gol no cambiaría nada las cosas, un gol en contra, porque necesitaríamos hacer 4 goles para pasar, los mismos que manteniendo la puerta a cero, pero sí que un segundo gol ya sería definitivo, ya nos obligaría a hacer 5 goles y fuera de casa hacer 5 goles se dan muy pocas veces durante el año. El planteamiento, pues yo creo que lo peor que podríamos hacer ahora sería volvernos locos y modificar todo lo que llevamos haciendo durante el año de la misma manera. Siempre jugamos igual, no jugamos nunca en función del rival y lo único que espero es que nos acompañe la suerte que no tuvimos en el tramo final de liga en el que creábamos muchísimas ocasiones y no éramos capaces a materializarla. Hubo partidos que tiramos hasta 4 o 5 tiros a los palos y toda esa fortuna que no tuvimos espero que nos la devuelva en este partido.
Sí, porque en este partido en el de casa, en el del Rabanal, tuvisteis pues un montón de ocasiones de gol. Ya no digo lo injusto del marcador por la rentabilidad que sacaron ellos a los goles, sino por ese cero con el que viajáis al partido de vuelta, que yo creo que es la mayor de las injusticias, el vuestro cero, no que ellos hayan marcado 3 goles, sino que vosotros no hayáis marcado ninguno. No, está claro que los goles que marcaron ellos, unos por aciertos de ellos, otros por errores nuestros, pero esos goles no puedes decir nada, son 3 goles. Lo que sí no es normal es que teniendo tantas ocasiones no hayamos hecho nosotros ningún gol, ¿no? Tenemos en el primer minuto de la segunda parte un tiro al larguero perdiendo 0-1, que de haber hecho el empate pues posiblemente las cosas hubieran cambiado. Y después pues nos metieron un gol en el primer minuto, en el minuto 92, son goles en minutos claves y de ahí que la eliminatoria esté complicada. Bueno, Iván, pues esperemos que a pesar de lo complicado que está la eliminatoria, pues podáis ser capaces de al menos empatar esa eliminatoria y poder disputar un tiempo extra que os podría hacer más bueno el camino de vuelta y con la ilusión sobre todo de poder ver otra vez el ambiente que se vivió en el Juan Antonio Rabanal, sino más gente, porque bueno, pues esta eliminatoria con un equipo de tan lejos pues prácticamente no se podían desplazar los aficionados tampoco de fuera de casa. La mayor de las suertes, Iván, para ese partido de vuelta, el que tenéis que disputar en Badajoz, y nada, que vengáis con la eliminatoria a pesar de la dificultad pasada o superada, ¿no? Pues muchísimas gracias y espero que nos vaya bien por tierras extremeñas y que podamos conseguir una buena imagen y un buen resultado que nos dé el paso a la siguiente ronda. Un abrazo, Iván, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues después de escuchar a Iván Ania, lo que nos toca ahora mismo pues va a ser ver el vídeo del Club Deportivo Covadonga contra el Don Benito, un partido que tenemos que ver y que vamos a hacerlo ya con esos goles del Don Benito que resultaron determinantes en el transcurso de esta eliminatoria. Vamos a ver ya el partido entre el Club Deportivo Covadonga y el Don Benito. 0-3. El partido en el Juan Antonio Rabanal, donde se presentaba el Don Benito, que rápido se adelantó en el marcador, tan solo en el minuto 1. Había transcurrido un minuto tan solo de partido, cuando ese centro desde la banda derecha acabó rematando en el segundo palo y marcando ahí el gol Joaquín, el goleador del Don Benito, que se hacía con ese primer tanto 0-1 en el marcador. Mazazo para los de Iván Ania. No obstante, lo siguieron intentando. Vemos ahí un remate a la salida del córner que no pudo transformar en gol el Club Deportivo Covadonga. Otra llegada clarísima que tuvo también los de Iván Ania, con mediación de Porto. Otra llegada más del cuadro de Iván Ania. Como ves, son muchas las oportunidades que tuvieron los de el Juan Antonio Rabanal. Esa que acabó tirando Jaime alto por encima de la portería que defiende Javi. Y otra llegada más del Club Deportivo Covadonga. El balón atrás y acabó tocando la pelota el defensor del Don Benito para que no pudiera llegar los del Club Deportivo Covadonga. Otra llegada más con el disparo al final de Pablo Suárez, que se marcha por poco lejos de la portería de Javi. La siguiente llegada es del Don Benito. Están entrando por la banda derecha. Ahí es Javi Ramos. Al final acaba. Bueno, pues después de ver aquí al Covadonga con el Don Benito, ver el resumen del partido, ver ese vídeo que teníamos preparado, vamos a volver aquí a plató para ir con el siguiente partido que tenemos preparado, que es el partido del Atlético Malagueño con la Universidad de Oviedo. Un partido en el que tuve el gusto y el placer de ir a Málaga con esa expedición de la universidad, una expedición que desde aquí quiero agradecer también el que me hayan acogido de esa manera tan buena. Y bueno, pues tenemos aquí a Jabuto para hablar con nosotros. Jabuto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Paco. Bueno, pues con él vamos a analizar un poquitín cómo fue ese partido del Atlético Malagueño y el Universidad de Oviedo. Un partido que se disputaba en la matinal del domingo, después de un viaje tan largo como se afronta un partido sin apenas entrenar, llegar al campo, me tocó vivir cómo fue todo, llegar al campo, ver el césped un poquitín y tomar contacto con aquello y a ponerse a ello.
Pues sí, la verdad que bueno, el viaje yo creo que no salió del todo mal, ¿no? Porque las perspectivas, bueno, cuando nos tocó el malagueño dije, son 12-14 horas de autobús, pero bueno, tuvimos una experiencia ya hace 2 años con el Reus, que salimos de noche, el viernes por la noche, llegamos a ir el sábado por la mañana, y la verdad que bueno, que al míster y hubo 3 o 4 jugadores que se desvelaron por la noche viajando en autobús, y bueno, decidimos viajar pues el sábado a primera hora, llegar allí a la hora de las 7, a las 8 que llegamos, y bueno, pues yo creo que la gente, bueno, descansó en el autobús lo que pudo, se cenó, se dio un paseo por ahí por Málaga, se durmió bien, que era lo importante, y yo creo que bueno, que estuvimos, en ese sentido el viaje no fue impedimento, ¿no? Estuvimos bastante frescos, se durmieron 8 o 9 horas de media, se desayunó y nada, como tú dices, pues llegamos al campo y bueno, con una ilusión grandísima por jugar, y yo creo que la ilusión pudo más que el cansancio. Después lo del ambiente, bueno, cada uno controla un poquitín lo que quiere hacer con su equipo, ¿no? Y ellos, no sé si por ser un filial o simplemente por el mero hecho de fastidiar un poquitín al rival, entre comillas, todo esto, pues pusieron el partido a las 12 del mediodía, una hora que a priori podía parecer una hora bastante calurosa en el mes que estamos, pero bueno, afortunadamente esto también se mitigó un poquitín, ¿no? Sí, porque bueno, el domingo tampoco hizo mucha calor. Allí, el sábado cuando llegamos sí apretaba un poco el calor, pero bueno, no sé la verdad el horario habitual que tendría el malagueño de jugar los domingos en casa, que no sé si lo hicieron a lo mejor por el tema del calor o no, pero bueno, la verdad que en ese sentido tuvimos suerte porque era un día nublado, además estaba muy bien, había un poco de vientecillo incluso que refrescaba bastante, y por eso digo que no, yo creo que eso tampoco lo acusamos en exceso, ¿no? El calor, que teníamos miedo también, por decir Málaga a lo mejor te encuentras con 30 grados a las 12 de la mañana, pues te machaca, pero bueno, la verdad que eso tampoco, parece que eso se nos puso de cara, también el tiempo. Hablando un poquitín de lo que fue ya el partido en sí, el partido en general, teníamos una perspectiva de lo que era un filial, ¿no? Un equipo filial con muchísima calidad, como así nos encontramos, un equipo con mucha calidad, pero que bueno, no sé si tuvimos el punto de fortuna o fue que supimos leer el partido y ser un bloque, ¿no? Ser un bloque de un equipo compacto, un equipo sólido, que defendió cuando tuvo que defender y que salió. Yo creo que los primeros minutos de partido fueron totalmente controlados por parte del Uni. No digo nada de cuando os metieron el gol, porque a partir de ahí sí que entramos en una dinámica peor. Sí, lo que dices tú, Paco, yo creo que la primera media hora fue muy buena por parte nuestra, incluso bueno, tuvimos 2 o 3 ocasiones de hacer gol, Otero tuvo una muy clara, unos rechaces en el área que hubo 2 o 3 disparos seguidos. Y yo creo que el planteamiento, la verdad, que por nuestra parte fue muy bueno. La primera media hora controlando el partido. Es verdad que tampoco, bueno, teníamos un dominio excesivo de balón, porque, bueno, estás jugando con un filial que son gente, bueno, pues profesional, que se dedica a esto. Y la diferencia estaba ahí. Pero luego, a raíz del gol, que cuando mejor estábamos, encajamos el gol, el 1-0. Y luego, a raíz de ahí, sí es verdad que, bueno, esos 15 minutos, bueno, pues te entra un poquito ahí un desajuste ahí que hubo de tal. Ellos llegaron un poquito más, los últimos 15 minutos de la primera parte. Pero bueno, lo que tú dices, Paco, que fue el equipo nunca se descompuso, incluso con el 2-0, que cuando nos metieron, pues la prueba tienes que, bueno, con algo de fortuna, sí, eso sí, marcó Pablo Naredo el primero, y luego a los 3 minutos marcamos el segundo, y tampoco o sea, cuando encajamos el segundo, a lo mejor el equipo dices, bueno, pues se fue abajo, seguimos trabajando bien, y bueno, de ahí el resultado, con una pizca de suerte, sí es verdad que tuvimos una pizca de suerte para empatar el partido, porque ellos era cuando mejor estaban, nosotros empatamos el partido, pero que estos peleos son así, que hay que tener una pizquina de suerte, y bueno, nosotros la tuvimos. También se venía hablando, bueno, hablábamos en la expedición también, o la cosa rara, que sonaba un poquitín raro, y era el que nos tocara un árbitro ceutí, un árbitro que ya pitó al malagueño durante el resto de la temporada, cosa que en los demás equipos pues no suele pasar, no es lo habitual. Por ejemplo, al Langreo lo pitó un árbitro gallego, ¿no? O sea que vemos que aquí no pasa, pero sin embargo allí pasó. Podríamos pensar que la situación podría complicarse con eso, pero bueno, al final ellos también están en fase de ascenso, están en promoción, y hizo, yo creo que un partido con arrestos, como se suele decir, ¿no? Diciéndolo suave. Sí, porque además, bueno, era un árbitro muy dialogante, muy a los chavales conocía, de hecho, a ellos, bueno, no les trataba por el nombre y tal, pero bueno, se veía que ya les había pitado. Y bueno, tampoco cuando nosotros lo vimos ahí, no sé quién lo dijo en el autobús, que les había pitado un par de partidos, había ganado además el malagueño los 2 partidos y tal, y dijimos, joder, esto va a ser alguna expulsión que otra. Digo, esto va a ser aquí, pero no, la verdad que, ¿sabes? No, el árbitro la verdad que, bueno, pues yo creo que estuvo bien, ¿sabes? Me dio el partido como pudo. Luego al final, bueno, sí es verdad que la primera parte no sacó tarjetas, luego ya sí empezó a sacar a lo mejor alguna tarjeta que se podía haber evitado, alguna entrada y tal, pero yo creo que el árbitro la verdad que en ese sentido tampoco influyó mucho en el resultado, porque bueno, yo creo que hizo su trabajo pues bastante bien.
Estos partidos con rivales un poquitín a priori desconocidos, aunque hoy en día no hay nada desconocido, ya se sabe, ya se va sabiendo todo de todos. Había informes, había un planteamiento de partido y al final salió como se esperaba todo eso por parte de lo que os dijo el míster, de lo que se habló. Cuando nos tocó el lunes, bueno, el mismo lunes que nos tocó el sorteo no, pero bueno, el martes o el miércoles ya Pulgar, pues bueno, ya tenía informes de ello, ya tenía... Hoy día te metes en internet y ya ves, pues casi te dicen las características de los jugadores y todo. Y supongo que ellos también, bueno, aunque nosotros tampoco a lo mejor no somos tan mediáticos, ¿no? Como puede ser el malagueño, que no aparecemos en internet y tal, pues ellos también yo creo que nos tenían bastantes estudiados. De hecho, las estrategias, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos bastante eso, pues no las sabían. O sea, las marcas y todo, ya te marcabas un brazo, tal, oye, va al segundo palo, ya te decían, marcaba el segundo palo, tal. Vaya control. Pero te digo que ya, bueno, pues hoy día, aunque estemos lejos, ¿no? En el tal, cualquiera te puede hacer un informe y los entrenadores que se conocen entre ellos, pues el entrenador del Málaga creo que no sé exactamente le dijo a quién se lo dijo, a Kiko, a alguien que había llamado aquí a un par de entrenadores de tercera división que les conocía y le había dado el informe nuestro, igual que nosotros teníamos ya referencias de ellos. Pulgar nos había dicho 4 o 5 futbolistas que sí, que marcaban la pauta y eran los que también allí un poco llevaban el peso del equipo, que aunque no sabíamos a quién nos enfrentamos, sí sabían un poquito por dónde iban a ir los tiros del malagueño. Jabuto, ¿cuándo crees que pesa un poquitín más la presión? Si ya que crees que pudo pesar ellos esa presión. Tienen un filial, es un equipo de primera división, un equipo en Champions, un equipo que tiene la trayectoria del Málaga este último año y que, bueno, pues tiene un filial que necesita surtir de futbolistas y que está, pues, 3 categorías más abajo. Eso es una bestialidad. Por lo tanto, ¿cuándo crees que pudo llegar esa presión a los jugadores del Atlético Malagueño de tener que subir a segunda B? ¿Justamente al principio del partido o cuando vosotros empatasteis, se habían quedado con un hombre menos y pudo pesar ahí la presión? Al principio del partido es verdad que ellos no están nada cómodos, ¿no? Yo creo que se esperaban a lo mejor una Universidad un poquito más replegado, más temeroso, pero bueno, nosotros fuimos a no dejarle sacar, planteamos el partido ese sabíamos que era un filial que le gustaba jugar al fútbol, que gustaba sacar de atrás, no les dejamos sacar de atrás. Creo que esa media hora estuvieron bastante incómodos, les veía. Luego, a partir del gol, creo que a lo mejor se liberaron un poquito, vieron que iban marcando 1-0, que iban por delante del marcador, se liberaron un poquito, empezaron a jugar, es verdad, así al fútbol ahí ya de otra manera, un poquito más sueltos. Después el 2-0 ya les dio tal, pero yo creo que cuando les empatamos ya se les vio un equipo, a pesar de estar con 10, que con 10 sí es cierto que nos dominaron, nosotros tuvimos que replegarnos un poquito más, pero sí es verdad que se veía un poquito la angustia esa de decir, joder, que somos el malagueño, que tenemos que, y te lo decían ellos, ¿no? Que se están jugando mucho, que cuando a lo mejor te tirabas al suelo, oye, déjame que tal, ¿sabes? No, que están jugando mucho aquí, que hay mucho dinero por medio. Bueno, ya, pero nosotros también no estamos jugando mucho, ¿no? No es nuestro problema. A ellos se le veía un filial, bueno, pues sí, con un poco de prisas para ascender, ¿sabes? Aparte, tienen de hecho el chaval Milo Guerra, ¿no? Con 31 años y bueno, si lo firman es porque quieren ascender. Y la media de edad son 22, 23, es un filial típico, yo creo que está hecho para el ascenso. Y la media de euros ya no hablamos de ella. Y la media de euros no hablamos de ella porque nos dijeron y dijimos, bueno, ¿sabes? Nosotros nos tenemos que levantar a las 8 de la mañana el lunes, ¿sabes? Llegando a las 3 para trabajar, pero bueno. No, se vio que la diferencia hoy día en el fútbol, gracias a Dios, de dinero no te va a dar resultados. Y bueno, pues a ver el partido de vuelta si no, bueno, no perdemos lo que tenemos, ¿no? Que de momento es la clasificación a la siguiente ronda. Vamos con la última pregunta para Jabuto y luego vemos el vídeo y luego volvemos con él para ver qué perspectivas hay en el campo del Uni. La última pregunta, antes de ver el vídeo, que te quería hacer era por los compañeros. Yo creo que un ambiente bueno el que se vive en la universidad y aparte del buen comportamiento que pueda haber dentro de la plantilla, del buen ambiente que pueda haber en el seno de la plantilla, cabe destacar también el que todos y cada uno tocó hacer la crónica y todos y cada uno del equipo, pues yo creo que se dejó, era difícil bajar de la puntuación a alguien porque cada uno de vosotros se dejó la piel en el campo. De hecho, los calambres que había a última hora pues eran dignos de foto. Sí, la verdad que el equipo un 10, ¿no? Tanto para los 17 que viajamos en este caso, que le tocó a Luis, al hombre quedarse fuera. Sose que viajó sin estar convocado y los tres que quedaron aquí también. Yo creo que toda la gente hay que darle un 10, tanto al cuerpo técnico, a María, la médico y a Kiko, el delegado, ¿no? Que siempre, siempre han tenido un comportamiento excepcional, pero bueno, a nivel de los compañeros, pues eso, es difícil, que 14 horas de viaje, te echas a dormir, te levantas, hay nervios, hay no sé qué, pero bueno, yo creo que el comportamiento tanto fuera como dentro del campo, hablando ya deportivamente dentro del campo, pues yo creo que un sobresaliente para todos, porque la verdad que el esfuerzo fue bastante grande.
Pues escuchamos a Jabuto con este planteamiento un poquitín de lo que fue el partido del Atlético Malagueño y el Universidad de Oviedo. Vamos a ver ya el vídeo, vamos a ver cómo se desarrolló el partido, esos 6 minutos de resumen que tenemos preparados, y luego vamos con Jabuto para hacer la última pregunta de cara a lo que se espera para el partido de vuelta. Vamos a ver el Atlético Malagueño 2, Universidad de Oviedo 2. Patrocina este espacio. Llegaba el Universidad de Oviedo dispuesto a hacerse con un buen resultado en el campo de la Federación Malagueña, donde se disputaba este partido entre el Atlético Malagueño y la Universidad de Oviedo. Un equipo hecho por el jeque Altani, con el mandato claro de subir, de recuperar esa categoría, puesto que hay demasiado salto entre el primer equipo y el segundo equipo. Uno, recordemos, en primera división y el otro en esta tercera división del fútbol andaluz. Comenzaba el partido ahí, primeros instantes del encuentro, con el árbitro Ceutí, que daba ya la orden de sacar la pelota. Ahí está sacando de banda Viesca. La combinación ahí rápida en el centro, Johnny cambiando la pelota hacia la entrada de Gerandi que intentaba centrar y el balón que se acababa yendo a córner. Saque de esquina que ejecutaba ahí, el balón que queda para Otero que acaba pegando, prácticamente podríamos decir que le pega en la mano, pero es involuntaria. El balón que le queda a Naredo y el disparo lejano de Naredo, que atrapa con apuros a Paul. Otra combinación rápida, roba la pelota Viesca, el balón para Jabuto ahí Quique y Bari haciendo una combinación rápida. El balón que acaba nuevamente en la banda derecha con Gerandi, y la pelota que acaba dejándola Otero, para que a punto estuvo Bari de llegar a esa pelota. Nuevamente el balón desde atrás, Viesca se adelanta la pelota, ahí está metiendo un buen balón, y Otero, que ante la salida de Paul intenta meter la pelota por encima, acaba marchándose alto. Primera aproximación ahí del malagueño con peligro, y iba a llegar el gol, obra del mejor jugador sobre el terreno de juego, Samu García. Ahí está como recibe la pelota, quiebra, deja a Beni sentado literalmente y acaba alojando el balón en la malla de la portería que defiende José. Era el 1-0. Ahí está Johnny, uno de los más sufridos, y no lo digo precisamente por esta entrada, que significó la cartulina amarilla para el jugador del malagueño. Ahí está nuevamente Johnny, omnipresente, muy luchador. Viesca en una de esas escasas subidas del lateral zurdo. Ahí está la pelota, como la recupera Otero, se acaba dando la vuelta. El balón, que a punto estuvo Quique de poder marcar el gol de la Universidad de Oviedo. Y ahí oímos a la grada cómo acaba reconociendo a Otero, que con un gesto se acaba ganando la afición, que lo tenía cruzado hasta entonces. Acaban coreando a Otero, el nombre del delantero universitario. Esta jugada que no acaba en nada más que un poco de peligro, susto después de que la peinara y Samu. Balón que va a sacar rápido, ahí el Uni. Balón a la banda, Viesca, y a punto estuvo, no llegó ahí Johnny a enganchar esa pelota rechazada. El rechace ahora va a ser para el malagueño. Ahí está el balón que acaba colgando, la pelota que la ceden atrás, y vamos a ver nuevamente al jugador más destacado, como de esa media vuelta impresionante acaba mandando el balón a la cruceta. Ahí está José, sacando la pelota en largo, balón que intentaba peinar Gerandi. Ahí está Dioni, que mete una asistencia para el que la ha peleado durante todo el encuentro. Ahí Johnny, que a punto estuvo de sacar petróleo de esa acción. Una nueva acción ahora del malagueño, el Samu García, que acabó atrapando a José. Balón ahora que saca Naredo, Gerandi, pérdida de pelota, y aquí va a llegar el segundo gol. Qué buena asistencia, el balón para Sergio, y Sergio, ante la salida de José, que se desespera y que estuvo a punto de tocar, vamos a ver la desesperación de José, como buscando la explicación de por dónde pasó esa pelota. Y ahora vemos la falta directa, y va a llegar el gol del Universidad, que ha cortado distancias. Va a ser obra de Pablo Naredo, que va a lanzar la pelota, y no sé exactamente lo que hizo el portero,
dio un paso hacia el otro lado, dijo que no vio, hacer seña como que no vio esa pelota, acabó entrando con un poco de fortuna por la mala disposición del portero. Aquí iba a llegar esa tarjeta amarilla, la segunda tarjeta amarilla para el número 8 del malagueño, que fue el que resultó expulsado. Se va a marchar, ahí vemos al árbitro cómo le muestra la cartulina roja después de esa amarilla que tenía, la que vimos también en el reportaje. Y ahora el saque de banda, de aquí va a llegar el 2-0, saque de banda en largo de Viesca, el balón que lo va a peinar ahí, el más alto del equipo, a punto de tocar ahí la pelota, Johnny, que la peina, y Jabuto, que acaba metiendo la puntera, más bien el empeine, para marcar el que sería el definitivo 2-2. Vemos la alegría de los jugadores estudiantiles. Juan Montero celebra con todos, y llega Viesca también. Acaban celebrando el 2-2. De ahí al final, pues muy poco. El malagueño, que tuvo esta otra ocasión con un centro desde la derecha, que se envenenó por el viento y que acabó tocando en el travesaño, la portería que defiende José. Y la última, esta ocasión, en la que reclamaron ahí mano, que yo creo que fue involuntaria, y el disparo posterior, que no iba a ser nada. Y vemos este intento ahí de chilena, que fue ya para acabar el partido en los últimos. Patrocina este espacio. Bueno, pues ya después de ver el partido entre el Atlético Malagueño, así el resumen que tenemos preparado entre el Atlético Malagueño y la Universidad de Oviedo, volvemos aquí con Jabuto ya para despedir, pues esperando un poquitín que el partido de vuelta sea o se desarrolle de una manera también, bueno, con acierto de cara a puerta, aunque en principio no nos hace falta, pero difícil prever cómo se va a desarrollar el partido aquí, y difícil también el prever que el Atlético Malagueño no sea capaz de hacer un gol. Sí, yo creo que nos equivocamos si pensamos que ya está hecho, bueno, ni mucho menos. Es más, yo creo que va a ser más complicado el partido este que el de allí. Ellos, con esa calidad que tienen, de los 4 o 5 jugadores que tienen en la parte de adelante, que no te hagan goles es muy complicado. Entonces yo partiría de 0-0, o sea, decir, vamos a ver, hemos quedado 2-2 allí, vale, pero el planteamiento aquí va a ser 0-0. Que nosotros, si marcamos un gol, date cuenta, con un gol te metes ya, o sea, les obligaremos a marcar 2 a ellos, el 1-1 no les valdría. Por eso que yo creo que pensar que está todo hecho, que pensar que salir a defender 90 minutos ante un equipo que tiene calidad, como vimos allí, creo que será un error. El planteamiento, no lo sé, habrá tiempo durante la semana para verlo, pero vamos, yo creo que los tiros van a ir muy, muy parecidos como el planteamiento que hicimos allí. Ser valientes, nosotros, nos estamos jugando también mucho, pero no tanto como ellos si cabe. No tener presión, no tener nervios como se hizo allí. Y a partir de ahí, pues nada, disfrutar de esos 90 minutos, que esto es muy bonito, ¿no? Un playoff de esto es muy bonito. Y por supuesto, pues que al final, cuando pita el árbitro, pues que el Uni esté en la siguiente ronda, pues por el bien del fútbol asturiano y por el bien de la universidad. Apelando a esa última frase que acabas de decir, del fútbol asturiano, Jabuto, quería que hicieras un llamamiento también a la gente, porque este fin de semana vais a ser el único equipo asturiano de fases de ascenso que se está jugando fases de ascenso que juguéis en casa. Yo creo que sería guapo, cuando menos, el que tengáis el respaldo no solamente de la ciudad de Oviedo, sino de todo aquel que quiera ver fútbol de segunda B prácticamente, y que vamos a estar aquí en Asturias intentando arropar un poquitín a la Universidad de Oviedo, que si no va a verse un poquitín desangelado en la grada, hombre. Sí, pero el CAO ya sabemos que no lleva mucha gente normalmente, ¿no? Pero sí, yo creo que pues a ver si, como todos los domingos hay familiares y amigos solo, pues a ver si se anima esa gente, pues como somos el único equipo, como dices tú, equipo de Asturias que va a jugar en casa, a ver si podemos conseguir un ambiente bueno de fútbol, y también, desear suerte al Langreo, al Tuilla y al Cova, ¿no? En sus espíritus eliminatorios, a ver si pasamos los 4, que sería bastante bueno para el fútbol en Asturias, que siempre hay esa noción de que parece que el fútbol en Asturias no es que hay poco nivel y tal, y estamos viendo que que todos los años, liguilla tras liguilla, aquí nadie pierde, ¿sabes? Nadie le golea, nadie hace el ridículo. No. Por eso que haría un llamamiento y hay un pequeño homenaje al fútbol asturiano, que tiene su cierto nivel y como lo está demostrando año tras año. A priori, lo más fácil lo tiene el Universidad de Oviedo, a priori, pero... Sí, pero nunca sabes, ¿no? El Cova, mira, como es el Cova, el priori sé que lo tiene, pero sale allí a Don Benito, marca 2 goles en 10 minutos y se mete otra en la eliminatoria, que sí. Esto es lo bueno que tiene el fútbol, que nunca sabes por dónde está. Nunca son 4, por eso que esto no se sabe. Nosotros a priori lo tenemos, pero
no sabemos. El año pasado, el año del Reus, también lo teníamos 1-1 y lo perdimos. Aquí quedamos 2-2. Por eso te digo que, bueno, que nunca sabes lo que te puedes encontrar. Por eso que 0-0, hemos quedado como si fuera 0-0 allí, salir con todo y bueno, lo que nos tenga que venir, que venga. Bueno, Jabuto, pues deséate como a los otros 3 equipos toda la suerte del mundo, agradecer a la Universidad de Oviedo el haber permitido disfrutar de esta experiencia, ¿no? Aunque sea un viaje pesado y largo, pero bueno, que me acogieron con muchísimo cariño y bueno, pues intentar devolver un poquitín de lo que nos dieron, pues haciendo este humilde trabajo aquí en la televisión. Trasladar a toda la familia de Luni pues la mayor de las suertes y a Jabuto agradecer especialmente el que hayas estado aquí con nosotros. Nada, Paco, un placer y muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos con otro partido. De la Galletona. Bueno, pues vamos a pasar ya a la eliminatoria del campeón, a la fase de ascenso de campeones, que no corresponde a otro que al Club Deportivo Tuilla, que fue campeón de este grupo segundo de la tercera división y que le correspondió, en suerte o en desgracia, el enfrentarse una vez más a Las Palmas Atlético, un rival que ya conocían de la primera eliminatoria de la fase de ascenso donde quedaron apeados, la primera que disputaron en la historia. Eso fue hace 2 años. Las cosas cambiaron en esta de entonces ahora, como nos decía Raúl, el entrenador, pero pues no lo suficiente porque volvieron a caer derrotados por 1-2 esta vez en el Candín, con muy buen ambiente. También la otra vez había sido en el campo del Candín, con muy buen ambiente en el campo del Candín, como digo. Y tenemos ya a Luis Alberto López Arbesu, presidente del Club Deportivo Tuilla, que nos escucha y que pasamos ya a saludar. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues quería que nos contases un poquitín, aparte del ambiente vivido en el campo del Candín, pues que nos hicieras una pequeña crónica de cómo discurrió el partido entre el Club Deportivo Tuilla y Las Palmas Atlético. Sí, Paco, mira, primero quería empezar por el ambiente. La verdad que fue un ambiente sensacional. Para jugar un partido por la mañana en Tuilla, pues hacía muchísimos años que no se recordaba jugar un partido por la mañana. Y bueno, que hubiera casi 1000 espectadores, 1000 aficionados en el campo, pues la verdad que nos llenó de alegría y satisfacción porque vimos que una afición, la de Tuilla, pues respondió. Y también una afición, la afición asturiana, pues quiso responder, quiso apoyar al Tuilla y quisieron estar en el Candín apoyando a nuestro equipo, y es de agradecer tanto el apoyo que tuvimos de estos aficionados como su comportamiento. Porque una vez finalizado el partido, pues bueno, la verdad que fue emocionante ver a prácticamente todo el público puesto en pie, aplaudiendo a nuestros jugadores por el esfuerzo que hicieron, por el gran partido y por la injusticia del marcador, porque el desarrollo del partido, pues te puedo explicar que bueno, nada tuvo que ver con el partido de hace 2 años, donde la Unión Deportiva Las Palmas, pues bueno, pudo ser un poco mejor que nosotros y nos ganó por 0-2, pero esta vez esta vez el Tuilla fue mucho mejor que la Unión Deportiva Las Palmas. Nuestros jugadores hicieron un gran partido, un gran despliegue físico, un gran segundo tiempo, jugando muy bien al fútbol y creando muchas ocasiones de gol, y bueno, se encontraron con un portero de Las Palmas que estuvo sensacional, hizo 3 paradas de mérito, salvando 3 goles cantados, y bueno, aparte también, pues bueno, también la actuación arbitral, porque creo que está más que demostrado por las imágenes del partido que hubo 2 penaltis clarísimos a favor del Tuilla que el árbitro no quiso señalar o no los vio, y la verdad que bueno, juntando todo esto y después el infortunio, la mala suerte en la última jugada del partido, prácticamente un resbalón de Esteban, que propicia que un jugador de ellos coja el balón a casi 30 metros de la portería y lo clave por la escuadra, pues bueno, más mala suerte no se puede tener, pero como te digo, pues la afición respondió, y al final pues esa ovación que merecieron nuestros jugadores, porque yo creo que fueron superiores y hicieron un gran partido. De lo malo, Luis, aunque el Club Deportivo Tuilla quedase eliminado de esta primera eliminatoria, decimos que de lo malo, porque eso va a ser malo, porque significaría que no se puede ascender a la primera. Tendríais otras 2 oportunidades que quizá con la mente puesta en lo que ya es el presidente de un club, pues pudiera aportaros un poquitín más de dinero por la taquilla, aunque ya sabemos que el dinero se va cuando el sufrimiento llega, ¿no? Paco, pero eso vendría después. Nosotros estamos pensando en el partido de vuelta de Las Palmas y estoy convencidísimo de que nuestros jugadores van a salir a darlo todo, que estoy convencido que van a hacer un gran partido y que se lo van a poner muy difícil a Las Palmas. Y bueno, estoy convencido también de que podemos superar la eliminatoria.
porque lo que se vio en el partido de ida, se vio un equipo que fue superior, que fue el Tuilla, contra la Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, está por ver en el campo de ellos cómo reaccionarán nuestros jugadores, pero ya te digo que igual nos da que sea campo pequeño, que sea campo grande, que sea de hierba natural, que sea de hierba artificial, que nuestros jugadores lo demostraron durante toda la temporada en tercera división, aquí en Asturias, que fuimos los mejores, o que en este caso fueron los mejores, consiguieron quedar campeones y que están capacitados para enfrentarse a cualquier rival. Yo no doy por perdida la eliminatoria y estoy convencidísimo de que se lo vamos a poner muy difícil. Y quién dice que a lo mejor no vengamos ya con el ascenso a Segunda División B de Las Palmas, porque estoy muy convencido de lo tremendamente competitivos que son nuestros jugadores, de la capacidad que tiene nuestro entrenador y de la voluntad que van a poner. Yo creo que el partido de Las Palmas todavía lo hay que jugar y vamos a pensar nada más que en eso. Luego más adelante ya pensaríamos en otras cosas, pero ya te digo que estoy muy convencido de que podemos pasar esta eliminatoria. Además se vio claramente en el partido del Candín del domingo que si hubo un equipo que salió a por la victoria, si hubo un equipo con fe, con convencimiento, con ganas de agradar y de pasar esta eliminatoria, fue el Club Deportivo Tuilla, ante un filial de Las Palmas que sí que tienen calidad, que sí que lo hicieron bien, que sí que tuvieron chispazos de mucha suerte, aparte de los errores arbitrales que pudo haber, pero eso mismo, ¿por qué no se iba a repetir en el anexo al Insular donde tenéis que disputar el partido, no? Hombre, por supuesto. Nosotros vimos aquí a una Unión Deportiva Las Palmas en el segundo tiempo que se vio desbordado por el Tuilla y que sus jugadores no hacían más que tirarse al suelo, perder tiempo, provocar faltas y alargar todo el partido todo lo más que pudieran, pues perdiendo tiempo, porque se vieron inferiores al rival, que en este caso era el Tuilla. Pues quién dice que ahora con los jugadores del Tuilla, con la experiencia que tenemos, que no nos pongamos por delante en el marcador y que, bueno, entonces va a ser las cosas diferentes. Pero bueno, eso hay que esperar a que llegue el partido. Pero como te digo, los jugadores de Las Palmas sufrieron mucho aquí y su entrenador dijo una vez acabado el partido que hubiese firmado hasta el empate, porque vieron el partido prácticamente perdido con un Tuilla volcado, con unos jugadores del Tuilla que estaban dominando el partido, que estaban atacando continuamente y que estaban encerrando en su propia área a los jugadores de Las Palmas, y una afición del Tuilla entregada. La verdad que la pena va a ser que no tengamos la afición del Tuilla allí respaldando y apoyando al equipo, pero nuestros jugadores están capacitados para eso y para más. Bueno, Luis, pues desde aquí, desde esta casa, desde Teleasturias, deseamos toda la suerte del mundo para ese partido en el Insular, y esperemos que tú como presidente y todos los que viajáis con el equipo y los propios jugadores y la plantilla, pues tengáis la mayor de las alegrías y que nos les mandéis para acá pues en ese partido del Insular, y una pena el no poder vivir con vosotros esa alegría que puede ser el ascenso si ya que se consigue en el Insular, que estoy convencido de que tenéis capacidad para ello. Sí, pues así lo esperamos y deseamos, y bueno, si no fuera el caso, pues bueno, pensar ya en la siguiente eliminatoria, porque como bien dijiste antes, al quedar campeones, si no superamos esta eliminatoria, pues tendríamos una segunda, y ahí se vería también la capacidad del Tuilla de poder seguir peleando por este ascenso a Segunda División B que tanto deseamos en este momento. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias y muchísima suerte y buen viaje. Vale, muchas gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, pues teníamos a Luis Alberto López Arbesú, que ya veis que está convencido de que el Club Deportivo Tuilla puede, y nosotros desde aquí también lo estamos, de que puede hacer un dignísimo papel en el anexo al Insular y tener esos dos goles que puedan traer el campeonato al Club Deportivo Tuilla y hacerlo subir de categoría. Vamos ya a ver el vídeo resumen del partido, donde veréis todas las ocasiones que tuvo el Club Deportivo Tuilla ante la Unión Deportiva Las Palmas, y lamentablemente sí, gol del final, pues prácticamente lo pillamos en extremis, pero se ve cómo entra la pelota, porque nos pilló casi tan de sorpresa como pudo pillar a toda la afición del Club Deportivo Tuilla. Vamos a ver ya el resumen de ese partido. Club Deportivo Tuilla 1, Las Palmas Atlético 2, cuando queráis. El partido de Tuilla, el partido del Candín, en el que los aficionados tenían depositadas las esperanzas. Ahí vemos el primer disparo de Víctor Robles y la primera intervención buena del cancerbero Alejandro. Ahí el choque, yo creo que la jugada desgraciada, en el que el susto se lo llevó toda la grada. Vemos ahí cómo se desploma Saka y cómo tienen que entrar todas las asistencias rápidamente a atender al jugador japonés,
que fichó el Club Deportivo Tuilla para sustituir a Dani Evia, que a punto estuvo de ahogarse en su propio movimiento de sangre. Ahí tenemos la ocasión más de Asdrúbal, la paró Vilches bien abajo, y en la segunda parte, pues ahí como ponía en movimiento ya la pelota el Club Deportivo Tuilla, que tendría alguna ocasión más. Vemos nuevamente al cuadro de Las Palmas. Asdrúbal se quejaba del golpe y el árbitro que acabó amonestando a Pablo. Dejaban los del banquillo de la reiteración en las faltas. Vamos nuevamente ahí a Las Palmas, el disparo que lo acabó atajando Vilches. Bien abajo el portero, también fichado para la fase de ascenso. Y vamos a ver ya el gol de Las Palmas. Pero bueno, pues bastante discutido. El balón que acaba quedando a Asdrúbal. No pega en Néstor, pero bueno, la situación de posición, claramente en fuera de juego el atacante Néstor, pero bueno, el árbitro interpretó que no intervenía en la jugada, aunque vemos cómo claramente puede llegar a molestar a Vilches porque ve al jugador ahí, lo reclama insistentemente. Suponía el 0-1 en el marcador. Vemos ahí esa falta fuera del área, como salió Alejandro, como golpeó, levantó la pierna en exceso. Acaba costándole la cartulina amarilla por golpear a Mini. La falta que le acaba sacando Esteban y el balón se acaba yendo fuera de la portería de Alejandro. Aquí va a llegar un nuevo disparo de Matías, que se va a la derecha de la portería. Nuevamente el disparo de Matías, otra vez a la derecha, que a punto estuvo, y vemos el penalti que convierte Esteban. El penalti que suponía el 1-1 en el marcador, ya prácticamente cumplido el tiempo reglamentario. Llegaba la igualada de Esteban, que ponía las tablas en el marcador y que dejaba al Tuilla con esperanza, con mucha esperanza del partido de vuelta. Pero vemos ahí cómo al final acabó entrando ese gol, un gol que prácticamente no captaron ni nuestras cámaras, que acabó entrando, y vemos la alegría de Héctor, el autor del gol, y la desgracia del Club Deportivo Tuilla, que se cebó con el cuadro arlequinado después de haber sido acreedor. Después de haber visto el vídeo, resumen del partido entre el Club Deportivo Tuilla y la Unión Deportiva Las Palmas Atlético, esa derrota del cuadro arlequinado, pues vamos a volver aquí a plató y vamos a ver el último vídeo de esta fase de ascenso. Pero antes de ver el vídeo vamos a tener unas palabras aquí con David, el centrocampista de la Unión Popular de Langreo, que nos acompaña esta noche aquí en el plató de la Galletona. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Paco. Bueno, pues con él vamos a analizar un poquitín cómo fue ese partido de la Unión Popular de Langreo contra la Unión Deportiva Mutilvera, donde todos los crónicas apunten una única dirección, que el Langreo no solamente pudo ganar, pudo ir allí con una renta, sino que además la renta podía haber sido un colchón bastante importante de goles, porque, bueno, pues todos, como digo, todos los cronistas dicen o apunten a que la Unión Popular de Langreo tuvo la mayor parte de las ocasiones del partido, David. Un partido que a priori, pues para ser un cuarto, como quedó la Unión Popular de Langreo, contra un segundo, pues parecía que la ventaja en la clasificación había sido de la Unión Popular de Langreo, porque las ocasiones cayeron todas del cuadro azulgrana. La verdad que tampoco te puedes fiar mucho de jugar un segundo contra un cuarto, porque visto lo visto en el partido, la mayoría de las ocasiones fueron nuestras, el dominio del partido yo creo que fue nuestro de principio a fin, y ahí está. Jugábamos contra un segundo, que quieras que no, tienen en teoría el cartel de favoritos, pero bueno, visto lo que vimos el domingo en Gonzaba, el partido está bastante igualado y un 0-0 no es mal resultado. Tantas ocasiones en el cuadro azulgrana que se fallaron, que tuvisteis bastantes oportunidades a lo largo del partido. ¿Eso pesa un poquitín en la moral de la tropa o al contrario? O se dice, bueno, nosotros fuimos superiores y ahora vamos a ir allí a Pamplona a demostrarlo? La verdad que pesar no pesa, porque nosotros salimos con la idea de que fuimos superiores, de que tuvimos muchas ocasiones y que va a ser difícil que si jugamos como jugamos aquí, allí fallemos las ocasiones que fallamos. Entonces la gente está motivada, la gente está contenta porque cree que podemos pasar y que allí son 90 minutos, que meter un gol, si generas las ocasiones, alguna tiene que entrar. Entonces les vas a obligar a que te ganen y quieras que no tenemos nada que perder.
No se sabe muy bien cómo va esto de defender o no defender en un campo grande, en un campo pequeño, pero lo que dicen ya que las dimensiones de aquel campo, del campo de la Unión Deportiva Motilvera, son incluso mayores que las de Aganzábal, con césped sintético de nueva generación, de esto, bueno, verdecino tupío, ¿no? Y yo creo que el campo que va a ser una fiesta más a disfrutar por Unión Popular de Langreo, ¿no? La verdad que a nosotros los campos pequeños no nos vienen muy bien, y cuando supimos el rival que nos tocó nos informamos de cómo era el equipo, cómo era el campo, y el campo nos dijeron que era incluso un par de metros más ancho que el nuestro ya es un campo muy grande. Entonces las dimensiones junto con el césped que es sintéticos de los nuevos, teóricamente tenemos un buen campo para jugar a fútbol, así que esperemos ponerlo en práctica. Se informó también el Unión Popular de Langreo, al igual que lo hizo la Motilvera, como lo decíamos antes con Jabuto, ¿no? Que había informes ya, trapicheos por ahí de informes de adelante a atrás. En todo el fútbol español hay esos típicos informes. ¿Sabíais lo que os ibais a encontrar? ¿Os encontrasteis lo mismo que pensabais? ¿Salió el partido como pensaba el míster? Sí, más o menos el míster nos dijo los informes que le habían pasado, que tenían gente buena en bandas, el juego más o menos que era juego directo buscando el punta y lo que te digo, la gente rápida de bandas, llegar y buscar centros, más o menos era como jugaron, y ellos se informarían de nosotros. Entonces las ventajas serían pocas. El 0-0 en la ida en Aganzábal pues obliga ahora a la Unión Popular de Langreo a marcar un gol allí, aunque también obliga a la Motilvera a marcar un gol allí. Se puede decir que el partido se redujo a 90 minutos con esa ligera ventaja de que si vosotros sois los que marcáis, pues ellos tendrán que marcar 2. Sí, bueno, yo creo que allí la presión la tendrían que tener ellos, porque además de pasar como segundos juegan en casa, y si pasan los minutos y no meten gol, ellos tienen que también pensar que como nosotros metamos 1, que la cosa se les tiene que complicar. Si nosotros metemos 1, ellos tienen que meter 2. Entonces yo supongo que tendrán que salir a morder, tendrán que salir a apretar, porque en cualquier momento se les puede torcer el partido, y al principio el 0-0 de momento no nos tendría que poner nerviosos. Estamos hablando con David, centrocampista, que está cedido por el Sporting, si no me equivoco, Unión Popular de Langreo, y que, bueno, pues ya es relativamente nuevo en esto de las fases de ascenso, también si no me equivoco. Bueno, ¿cómo viviste el ambiente de Aganzábal en esta fase de ascenso? Porque llegar al campo, ver allí 1.500 personas, decían que había del orden de 1.500 personas en Aganzábal, y con esa banderona gigante de los aficionados azulgranas, pues supongo que eso que motiva un poquitín más, ¿no? La verdad que yo en esto soy nuevo, soy un recién salido de juveniles, y es la verdad que fue espectacular salir al campo, ver toda la gente que estaba en el campo, ver a la gente animando todo el partido, ver las pancartas, todo lo que tenían. Te quedas sin palabras, parece que estás jugando en un campo profesional. La gente estuvo animando desde el principio hasta el final, no se callaron en ningún momento, y eso, quieras que no, a los jugadores nos gusta, a los jugadores nos anima a seguir apretando, a seguir corriendo, y la afición tiene un 10, y esperemos que vengan cuantos más mejor a Pamplona, que si se le puede poner complicado y encima que ellos tiren de nosotros, pues perfecto. ¿Os esperabais el recibimiento de la afición y la respuesta del público de Aganzábal? La verdad que yo soy nuevo, y a mí me sorprendió por la semana, veías por allí en los puentes, en la calle, pancartas pegadas con apoyos al equipo, apoyos a los jugadores, y la verdad que todo eso, cuando llegas allí y desde el calentamiento ya te están animando, te están apoyando, para mí espectacular. Se puede hacer largo ahora mismo, ¿no? Son 3 eliminatorias las que tenéis que superar. El primer partido ya lo tenéis hecho, después ahora toca un viaje a Pamplona, otra eliminatoria, esa primera eliminatoria que hay que superar, y luego vendrían otras 2 eliminatorias. El sistema se está, la verdad, que haciendo un poco largo, este sistema de competición, sobre todo por la brasa, entre comillas, de los desplazamientos que pueda haber, ¿no? También. Sí, la verdad que es un sistema que premia al campeón de la liga, yo lo veo bien, tiene que tener algún premio, pero bueno, si pasas la primera eliminatoria, llevas una moral alta, vas confiado, y bueno, solo te quedan otro par de partidos, pero bueno,
Vienes a casa, juegas, lo haces bien, puede ser que tengas otra de suerte, trabajes bien y consigas pasar a la última, y la última ya va a ser a cara o cruz, no te va a quedar más, y yo creo que bueno, el sistema no está mal, acabas muy tarde, pero bueno, puedes tener un buen premio. Puede ser un plus el disputar ahí la final, ¿no? Llegar hasta esta final. Teóricamente ahora mismo estaríamos en cuartos de final, siempre hablando de los 3 equipos que no quedaron campeones, porque ya sabemos que el Club Deportivo Tuilla en este caso pues está teniendo el beneficio de haber quedado campeón, como decía ahora mismo David. Vamos con la última pregunta para David, luego vemos el vídeo y volvemos ya pues con esas expectativas que tienen depositadas en el último partido en Pamplona. Volviendo un poquitín al partido de domingo, y después de haber sido superiores tanto en el desarrollo del partido como en ocasiones, ¿qué sensación te dejaron los contrarios, la Unión Deportiva Mutilvera, que pueda plantear el partido? Salieron pues como acojonados, se puede decir, ¿no? A ver, yo creo que el partido del domingo va a ser muy diferente al de este fin de semana en Pamplona. Ellos allí con su gente supongo que apretarán más, intentarán llevar el peso del partido, pero bueno, nosotros en este fin de semana aquí en nuestra casa trabajamos bien, apretamos todos desde el primero al último, y quieras que no, el peso del partido lo llevamos nosotros. Espero que allí, si nos dejan, y si no nos dejan, nosotros vamos a intentar salir a hacerlo igual, y por lo tanto las opciones de pasar están ahí. Bueno, pues con esas opciones de pasar intactas para el Langreo, lo que vamos a ver a continuación va a ser el partido. Vamos a ir a ver el resumen del partido entre la Unión Popular de Langreo y la Mutilvera. Ya digo que carente de goles, pero con bastantes ocasiones que vais a poder ver en el vídeo. Cuando queráis, Unión Popular de Langreo 0, Mutilvera 0. El partido en Ganzábal con un ambiente extraordinario. Vemos ahí la afición azulgrana que respondió en forma. Están los primeros compases, con David sacando el balón, y buena la estirada ahí en este caso del portero Iván, que tuvo una brillante actuación. Ahí Diego Arias se la lleva trancas y barrancas por delante de todos los defensores, acaba disparando, y el balón abajo que lo acaba sacando Iván con apuros. Wow, saque de esquina nuevamente de David, la pelota que acaba llegando a Carly, que por 2 ocasiones no puede resolver en ese barullo en el área. Otra tremenda jugada, llegada del Unión Popular de Langreo, el balón que le acaba llegando ahí a la Mutilvera. En este caso fue el delantero Ederra el que falló este remate. Vamos a ver nuevamente la llegada de la Mutilvera, el balón que acaba pegándolo Nuño, y ahí en el lío Echeider, que a punto estuvo de sacar petróleo de esta jugada del cuadro pamplonica. Remate ahora de David, que se iba directamente fuera. En la primera parte todavía, primeros 45 minutos, otra llegada a la Mutilvera que ni siquiera rondó la puerta, y ahí vemos cómo se tuvo que retirar Ibero. Tuvo que retirarse Ibero, el capitán del cuadro navarro, y entra Gil en sustitución, que tendría alguna oportunidad, o por lo menos una oportunidad en la segunda mitad. Ahí vemos al Langreo en esta de Lombán, que no pudo controlar de primeras, se fue muy bien de segundas, y en el mano a mano acabó resolviendo Iván. Nuevamente el Unión Popular de Langreo, esta vez cargando por la derecha. Ahí está Carly, metió el balón Carly, pero no había nadie en el segundo palo para llegar. Llegó Aitor de segunda jugada, es quien mete esa pelota al área, y el remate de Ricky acabó siendo flojo y a las manos de Iván. Esta vez lo intentó la Mutilvera con esa dejada de Gil, acabó tirando Echeider y no pudo ver puerta. Robo de balón ahí del Langreo, Ricky se la deja a Lombán, y Lombán, que a punto estuvo de marcar el primer gol. Se resolvió así, de momento, los primeros 45 minutos, con una goleada que podía haber llevado el Unión Popular de Langreo, pero se tuvo que conformar con ese 0-0 en el marcador. Ahí está nuevamente Lombán, ya en la segunda parte. El balón se lo deja a Carly, y el disparo de Carly que se va arriba. Alguna ocasión menos en esta segunda parte. Nuevamente Carly dejándola para David. David se acaba dando la vuelta, dejando el balón ahí para Villa. La echa fuera. Nuevamente Villa de cabeza, el balón arriba, y nuevamente Villa, el que se iba a marchar de todos, y acaba metiendo ahí el empeine para sellar lo que podría ser otra goleada, pero que al final es un 0-0. Se acaba el partido en Ganzábal, los jugadores satisfechos con el público, pero no con el resultado. Hasta aquí este.
Bueno, pues ya vimos la cantidad de ocasiones que tuvo la Unión Popular de Langreo en este vídeo. Esperemos que alguna de todas estas ocasiones acabe introduciéndose dentro de la portería de la Unión Deportiva Mutilvera en lo que va a ser la vuelta, ¿no? La vuelta de este partido allá en Pamplona, cerquita de Pamplona, en el campo de Mutilva. Vamos a volver aquí a hablar un poquitín con David para que nos cuente las impresiones que van a tener para ese partido de día, o sea, para el partido de vuelta. Y lo primordial, yo supongo que será que, da la buena imagen que dio el equipo en este partido, esperáis que se llenen autobuses, ¿no?, para ir a Pamplona, porque tampoco hay un viaje demasiado lejano. No, la verdad que es un viaje que en el día se hace bien, estar por la mañana y volver después del partido, y esperemos que la gente, que como nos apoyó este domingo, que los que puedan, que vengan hasta Navarra. Es un viaje que, bueno, ya te digo, tampoco son 5 horas, más o menos es aceptable, lo llevas bien, y poder venir con la clasificación y allí, no sé la afición que tendrán ellos, pero si nosotros vienen y animan como animan aquí, vamos, parece que jugamos en casa y seguro que nos van a ayudar para conseguir el pase. Los informes que teníamos decían que solían ir 200, pero bueno, también han avanzado, solían ir 200, este fin de semana fueron 1.500, o sea que de eso tampoco vamos a tener que fiarnos. Esta semana que tenemos por delante, ¿hay alguna baja a la vista de los compañeros? Porque se recupera ya Alonso, pues estaba entrenando al ritmo de los compañeros, pero todavía no fue de la convocatoria esta semana pasada. Sí, Alonso se metió la semana pasada, ya le dieron el alta para poder entrenar. Y en principio este domingo supongo que viajará con el equipo. Además nos expulsaron a Borja este domingo o menos, mejor dicho. Y entonces tenemos la baja de Borja por la expulsión y de Otero, que sigue con los problemas de la espalda, que a ver si se recupera ya para la siguiente fase. Esperemos que se recupere Otero para la siguiente fase o para la siguiente eliminatoria que hay que pasar esta primero. ¿Cómo se plantea el partido? ¿Se plantea de manera diferente al de casa después del 0-0 de la ida? En casa más o menos lo planteas como la portería cero es lo más importante. Allí si te meten un gol, bueno, es importante, pero tampoco tanto, porque bueno, si metes un gol sigues en las mismas, sigues clasificado, así que esperemos salir como en casa. Alguna ocasión tendremos que meterla, porque no es normal, y bueno, esperar. Por lo menos hacer un gol, que sería lo más importante. Eso, al ser más importante el meter un gol, ¿se intuye una alineación más ofensiva o más o menos vendrá a ser parecido? No, yo creo que será parecida, porque este domingo tampoco fue una alineación especialmente defensiva. Jugamos como llevamos jugando toda la temporada, teniendo el balón, que es como más cómodo nos encontramos, y supongo que allí el míster, viendo que se nos dio bien, apostará por lo mismo. Confianza dentro de la plantilla después del 0-0 de la ida, sobre todo viendo la cantidad de ocasiones que se marraron. Confianza, claro, el domingo después del partido ya había gente que quería marchar a jugar la segunda parte ya allí directo, así que imagínate. O sea, que estaban con ganas de que llegase el domingo ya. Bueno, el sábado, ¿no? Sí. Al final del partido, sábado a las 5:30, el partido en Mutilva. El sábado a las 5:30, creo que lo adelantaron media hora o algo así, ¿no? Sí, en principio nos habían dicho que era a las 6, pero bueno, ayer nos dijeron que iba a ser a las 5:30. Suponemos que será para que vayan después a ver a Osasuna, que deben de ser todos horarios unificados en la primera división, el sábado a las 9 o el domingo a las 9, no sé exactamente cuándo va a ser. No sé si tendrá algo que ver con eso o tendrá algo que ver con fases de ascenso de por allí cerca, porque también hay más equipos navarros que están disputando fases de ascenso y a lo mejor pues tiene que ver con todo eso. Bueno, pues David, muchísima suerte para la Unión Popular de Langreo, muchísima suerte en ese viaje a Pamplona, que vamos a ir a grabarles las imágenes, a traerles aquí hasta casa, a Asturias, donde tenéis la casa a todos los equipos y todos esos equipos que están disputando esa fase de ascenso, pues que deseamos la mayor de las fortunas. Pues muchas gracias, y igualmente, a ver si como decía Jabu, todos los 4 estamos en la siguiente ronda, y nada, a pelear por ello. Bueno, pues toda la suerte del mundo desde aquí. Acabamos con el partido, con el resumen de la Unión Popular de Langreo, con el invitado de la Unión Popular de Langreo, y volvemos con más cosines en nada. De la Galletona. No.
Bueno, pues ya vimos todos los resúmenes, ya hablamos con todos los protagonistas que teníamos en esta jornada y ahora esperando la mayor de las fortunas para todos los representantes asturianos en esta fase de ascenso. Esperemos volver la semana que viene contándoos una alegría. Vamos a ver ya esos horarios de la próxima semana, los tenemos ahí en pantalla. La Motilvera Unión Popular de Langreo, que se disputará el sábado a las 6 de la tarde, aunque dicen que se adelanta media hora, que va a ser finalmente a las 5:30, y los demás van a ser el domingo a las 12 por la mañana. Va a ser la Universidad Oviedo Atlético Malagueño, el único que se dispute en casa en Asturias, y esperemos que toda la afición responda, toda la afición de Asturias. A las 12 en la Ciudad Deportiva de Las Palmas se disputará Las Palmas Atlético Club Deportivo Tuilla, y ya por la tarde a las 6, lo más probable que sea el domingo a las 6 de la tarde en el Vicente Sanz, el Don Benito contra el Club Deportivo Covadonga. Pues como digo, deseando la mayor de las fortunas para los 4 representantes asturianos. Esperemos poder seguir contando con ellos 4 otra jornada más. Eso significaría, a los 4 no, a los 3, porque el Club Deportivo Tuilla esperemos que ya haya sido campeón y que no dispute más esta fase de ascenso, porque haya ya logrado el ascenso directo a esa segunda división B. Esperemos que tengan, como digo, la mayor de las fortunas. Volvemos la semana que viene. Un abrazo para todos y ser buenos, y sobre todo parecelo. Buena suerte. Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuillas, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condals Club, Urraca Club de Fútbol, De la Galletona,